Ubicado cronológicamente 2 años después de los sucesos de la batalla de Sokovia, en la era de Ultron, y justo antes de que Thanos cause los desmadres en Infinity War, llega, estrenada en el año 2017, Thor Ragnarok, la tercera parte de la saga de Thor. Esta vez Taika Waititi se encargaría de dirigir la película ante la negativa de Alan Taylor de continuar en la dirección. Y bueno, también lo bullearon al pobre con las críticas de la película. En Thor 3, la amenaza del Ragnarok está presente. Con un Thor preso en un extremo del universo, necesita regresar a tiempo para evitar la destrucción de Asgard a manos de Hela. Y volvemos a ver nuevamente a Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, y se une la talentosa Kate Blanchett como Hela, el siempre carismático Jeff Goldblum como el Gran Maestro, y más. Aquí les traigo bien resumido, les cuento Thor de 2017, Thor Ragnarok. La película inicia con Thor contándole a Tony Stark cómo fue que terminó apresado. Básicamente su plan fue dejarse encerrar para poder estar frente a Surtur, al que para su sorpresa termina conociendo. Thor, hijo de Odín. Surtur, hijo de perra, aún sigues con vida. Y es que él creía que Odín lo había eliminado hace miles de años atrás. Surtur le dice que no puede morir, que su destino es destruir Asgard y que cuando recupere la llama eterna, él será el encargado de cumplir con la profecía del Ragnarok. Y enterraré mi espada en el corazón de Asgard. Espera, dame un segundo. Te juro que no me estoy moviendo, está girando solo. Thor se entera que Odín no se encuentra ya en Asgard y que sin Thor protegiéndola, la ha dejado indefensa. Surtur se acerca de forma amenazante para poner fin a Thor, pero Thor se libera y lo enfrenta. Y a pesar de que los minions de Surtur le caen con todo, Thor los termina venciendo poniéndose de tú a tú con Surtur, que luego de darle como si fuera estaca de campamento, lo derrota. Los compas de Surtur se reagrupan y vienen con todo para impedir que Thor se lleve a un debilitado Surtur. Thor invoca a Heimdall para poder retirarse con ayuda del Bifrost, pero Heimdall ha sido reemplazado por Scourge, que estaba más atento en impresionar a unas chicas que en el Bifrost. Mis favoritas son estas dos. Hasta les puse nombre. Annie y Killan. Y es que cuando trabajan juntas, aniquilan. Thor tiene que terminar huyendo del lugar ante la cantidad de los enemigos. Y finalmente Scourge, que presta atención al llamado de Thor debido a que una de las chicas lo nota, trae de vuelta a Thor. Con regalo sorpresa, pero lo trae de vuelta. Thor se entera que debido a una acusación de Odín, Heimdall iba a ser enjuiciado. Pero antes de eso, él decidió desaparecer. A lo que Thor se va en búsqueda de Odín. Al llegar, lo encuentra viendo una interpretación teatral de la muerte de Loki, con banda sonora a capela y grito dramático incluido. 10/10, mejor que las obras de teatro por Zoom durante la pandemia. Odín se impresiona al ver a Thor de vuelta. Él le cuenta un sueño recurrente que ha estado teniendo y del que teme ya que ve a Asgard siendo destruido. Solo es un sueño tonto, señal de una hiperactiva imaginación. Thor, que sospecha de Odín, decide ponerlo a prueba, revelando que era solo una ilusión de Loki. Thor obliga a Loki que los lleve ante Odín y Scourge, que apenas llega, tiene que regresar para mandarlos a Midgard. Tenías un trabajo. ¡Uno! Al llegar a la Tierra, Thor y Loki ven cómo el asilo donde está Odín está siendo destruido. Thor se decepciona de Loki, tanto por no saber dónde está Odín, como por haber fingido su muerte. No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti. Y ante la mirada de Thor, Loki desaparece, teniendo como única pista una tarjeta con una dirección, a donde Thor se dirige. Al llegar, es recibido por Stephen, el Doctor Strange, el que le cuenta que tiene una lista de individuos que podrían ser una amenaza para la Tierra y que Loki es uno de ellos. Thor le cuenta que están buscando a su padre y Strange les ofrece su ayuda esperando que se vayan cuanto antes de la Tierra. Strange le cuenta que Odín quería autoexiliarse en Noruega, así que abre un portal para allá. Creo que necesito a mi hermano de vuelta. Thor no puede irse sin Loki, así que Strange lo trae de vuelta. ¡Estuve cayendo por 30 minutos! Al llegar, Thor y Loki hablan con Odín. Él les cuenta que escucha a su esposa llamándolo y les dice que el Ragnarok ya inició.
a lo que Thor se sorprende y le dice que eso no es posible porque él ya derrotó a Surtur. Pero Odín no se refería a Surtur, sino a Hela, la diosa de la muerte, que en los cómics es la hija de Loki, pero ya ven lo locochón que es el MCU. Odín habla de Hela, que es su primogénita, y de cómo al no poder detener su apetito a violencia y ambición, tuvo que encerrarla. El poder de Hela proviene de Asgard, por lo cual, al llegar allá, tendrá poderes ilimitados. Thor dice que sea quien sea, juntos podrán detenerlos, pero el tiempo de Odín está acabando, y viendo el atardecer, Odín muere, elevando sus restos al Valhalla. Tal como le había dicho Odín, al poco tiempo, liberada de su prisión, Hela aparece, y dando una muestra de su gran poder, no solo detiene el ataque de Thor con una mano. No es posible. Cariño, no tienes idea de qué es posible. Sino que destruye al Mjolnir. Al ver lo sucedido, Loki entra en pánico y busca huir invocando a Scourge para que se lo lleve en el Bifrost. Pero Hela lo sigue de cerca, la que termina lanzándolos fuera del Bifrost. Mientras Loki y Thor terminan en algún lugar del universo, Hela llega a Asgard y elimina rápidamente a Volstagg y Feindral. Scourge se arrodilla ante su poder y Hela lo toma como su primer súbdito. Y mientras que Hela ve su nuevo reino, en algún punto del universo vemos caer a Thor. Thor llega a Sakaar y aunque se defiende, es tomado prisionero. Para su suerte, o mala suerte, una recolectora llega y toma a Thor como prisionero, al que termina llevándolo ante el Gran Maestro para venderlo como gladiador. El Gran Maestro se presenta y le cuenta que dirige la contienda de campeones, algo así como un club de la pelea pero sin Brad Pitt. Para su sorpresa, Thor ve a Loki en el salón del Gran Maestro, y aunque le pide ayuda para que lo libere, Loki se niega. Y de pasada hace la de Pedro y lo niega. ¿Conoces a este? ¿Dices que eres el señor del trueno? Dios del trueno. Jamás he visto a este hombre en toda mi vida. Pero Thor lleva prisa, y como quiere irse al lugar, el Gran Maestro le dice que si él vence a su campeón, conseguirá su libertad. Lo cual Thor acepta. Así que es dirigido a los calabozos, donde conoce a Korg y Miek. Thor le cuenta a Korg que va a enfrentar al campeón del Gran Maestro y así salir del lugar. Mientras tanto, de vuelta a Asgard, Hela se presenta ante las tropas asgardianas, pero ni Hagan ni la Legión Asgardiana tienen deseos de obedecerla. Así que Hagan le enfrenta, y aunque dura más que sus compas, igual Hela se lo termina despachando, al igual que los asgardianos. Ni en Matrix se lanzaron tremenda pelea. Pero a pesar de que le dan por detrás a Hela, ella ni se inmuta, con tremendo poder, ni siente el daño que le causaron. Y luego del calentamiento, Hela se va a tomar el trono. Éramos imparables. Yo fui su arma durante la conquista que erigió el imperio de Asgard. Hela relata cómo ella era el arma secreta de Odín en las conquistas de Asgard. Pero como su ambición sobrepasó la de Odín, él la desterró. Hela se dirige a la parte baja del palacio, donde encuentra los falsos tesoros de Odín. Falso. Y usando la llama eterna, no solo resucita a la antigua legión que luchó con ella, sino también al lobo Fenris. Mientras que Thor se prepara para su lucha, se entera que quien lo capturó es una valquiria, la que al parecer no le importa para nada ya a Asgard. Y con nuevo look, Thor es llevado a la arena para por fin luchar contra el campeón, el que termina siendo Hulk, para sorpresa y alegría de Thor, aunque no tanto la de Loki. ¡Loki, mira quién es! Y aunque Thor lo considera un amigo y no quiere pelear con él, Hulk sabe separar las amistades del trabajo, así que lo ataca con todo. Al principio Thor trata de evitarlo, pero al ver que no puede, le devuelve la suya, y Hulk también le aplica de lo suyo. Thor llega a su límite y le aplica con todo al verdoso. Thor tiene la experiencia de cientos de años de batallas, tanto con armas como cuerpo a cuerpo, por lo cual en un principio domina a Hulk. Pero Hulk tiene fuerza, así que apenas lo conecta, le aplica con toda su furia. ¡Sí! ¡Así es como se siente! Bueno, hasta que Thor también desata su furia. Y cuando Thor empieza a superar a Hulk, el Gran Maestro utiliza el dispositivo que tenía Thor para noquearlo, dejarlo inconsciente y así asegurar la victoria de Hulk. En Asgard, Hela designa a Scourge como su ejecutor. Con su ejército y su ejecutor, Hela se dirige al Bifrost
para iniciar su conquista de los demás reinos. Pero no pueden ir a ningún lugar porque Heimdall se les adelantó y tomó la espada para ayudar a ocultar a los asgardianos que se oponen a Hela. Thor despierta y se encuentra con un Hulk ya más calmado con el cual puede conversar. Le pregunta que cómo llegó hasta Asgard y Hulk le dice que en un Quinjet. Esto en base a los sucesos de la Era de Ultron. Y aunque Thor trata de convencer a Hulk de irse, él prefiere quedarse. Thor trata de irse, pero no puede conseguirlo por la seguridad en la puerta. Así que trata de convencer a Valkyria de junto a él y Hulk ir a enfrentar a Hela. Valkyria se niega, pero Thor puede conseguir el control para liberarse del dispositivo. Así que va rumbo al Quinjet para marcharse del lugar. Thor logra activar la nave, pero antes de poder irse, llega Hulk y empieza a destruir la nave porque no quiere que Thor se vaya. Al activarse la nave, una grabación de Natasha se reproduce, lo que termina ocasionando que Hulk vuelva a su estado de Bruce Banner. Al volver en sí, Banner está confuso por la situación, ya que los 2 últimos años lo había pasado en su estado de Hulk. Pero antes de poder asimilar toda la situación, Thor y Banner tienen que huir, ya que el Gran Maestro ha dado una orden de captura por la desaparición de Hulk. Loki y Valkyria van en su búsqueda, y cuando están tratando de huir, Valkyria los encuentra primero. Le dice a Thor que quiere unirse a su equipo, ya que quiere venganza contra Hela. Quiero estar en el equipo. ¿Tiene algún nombre? Seremos los revengadores. Quiero revengar. ¿Tú te quieres revengar? Los revengadores idean un plan para regresar a Asgard. Y debido a que la nave de Valkyria no aguantaría el agujero de gusano por el cual piensan ir, Loki les sugiere robar una del Gran Maestro. Pero Banner teme que Loki no es de confiar. Para llegar a las naves necesitan una distracción, así que Thor idea una revolución con los esclavos de la arena. Oh, no me gusta esa palabra. Lo siento, los prisioneros con empleo han tomado armas. Ok, está mejor, sí mejor. Así que con los prisioneros con empleo armados causando alboroto, Thor y Loki necesitan idear un plan para poder llevarse la nave. Hagamos el ayúdenme. Así que usan la estrategia del ayúdenme para liberarse de los guardias. Y antes de que Loki lo traicione, Thor se le adelanta. Dejando a Loki a su suerte, se sube en la nave y va en búsqueda de los revengadores. Pero no la tiene fácil, ya que las fuerzas aéreas de Asgard lo siguen de cerca. Lo bueno de tener una Valkyria en el equipo es su facilidad en la lucha aérea. Así que con el apoyo de Thor, ambos se terminan deshaciendo de las naves enemigas. Y regresan a tiempo para irse de vuelta por el agujero de gusano. Mientras que Korg y su compás, luego de la revolución, encuentran a Loki tirado en el suelo, justo antes de abordar la otra nave, se lo llevan. Bueno, según lo que estoy viendo, realmente le surge un líder, ¿verdad? Hela da con el paradero de Heimdall, momento en el que Thor llega a Asgard. Para suerte de los asgardianos, Heimdall, que conoce la zona, puede guiarlos por un sitio seguro para escapar al Bifrost. Thor trata de conversar con Hela, pero la situación no llega a ningún punto, así que hablan a los puños. Sin embargo, Thor no es el rival para Hela, que le termina sacando un ojo. Mientras tanto, en el Bifrost, Fenrir resguarda la zona por un lado, y por el otro, viene el ejército de Hela. Felizmente, Valkyria y Hulk llegan para balancear el asunto. Lamentablemente, las balas parecen no causarle daño a Fenrir. Y a pesar que no quería, Banner decide hacerse cargo del asunto. Y se va a darse con todo con el lobo. Banner creo que es furro. Cuando están siendo dominados, Korg aparece en ayuda de los asgardianos. Y Loki ayuda a los asgardianos a escapar en la nave, mientras que los guerreros se enfrentan a las fuerzas de Hela. Un desmoralizado Thor, al darse cuenta que no es rival para Hela, pierde la fe en la victoria. Pero en sus recuerdos, Odín le dice a Thor que no necesita de un martillo para luchar. Sin mi martillo no voy a lograrlo. ¿Acaso eres Thor, el dios de los martillos? El martillo era para ayudarte a controlar tu poder, enfocarlo. Nunca ha sido la fuente de tu fuerza. Un revitalizado Thor regresa en sí, derribando a Hela. Y luego, junto a los revengadores, luchan contra las fuerzas de Hela. Con Hela acercándose a ellos, necesitan idear un plan para derrotarla. Así que como el poder de Hela proviene de Asgard, y como Asgard no es un lugar, sino su gente, Thor decide causar el Ragnarok para evitar que Hela se siga alimentando del poder de Asgard. Por lo que mientras que junto a Valkyria distraen a Hela,
Loki se dirige a liberar a Surtur. Hela no puede permitir que los asgardianos se marchen, así que trata de impedirlo con sus fuerzas, pero Scourge, usando Annie y Killan, aniquila a los enemigos. Ciertamente, Scourge no es un rival para Hela, pero decide sacrificarse para dar el tiempo suficiente a su pueblo de poder ponerse a salvo. Loki resucita a Surtur. No sé qué juego están tramando, pero no funcionará. Ustedes no me podrán derrotar. Sí, lo sé, pero creo que él sí. Y aunque no es de su agrado verlo, tienen que dejar que Surtur destruya todo, ya que para poder ganar, necesitan perder. Pero el furro de Hulk, que recién entró en calor, luego de vencer a Fenrir, se lanza contra Surtur. Felizmente Hulk hace caso y se marchan del lugar, dejando a Hela luchar contra Surtur, el que finalmente termina destruyendo todo aquello, lo que alguna vez fue la imponente nación de Asgard. Al ver a explotar Asgard, Thor se cuestiona sobre su decisión. Sin embargo, sus amigos y su pueblo lo apoyan. Finalmente, la paz parece llegar no solamente para Thor y Loki, que parecen por fin haber arreglado su situación y hacer las paces, sino también para el pueblo de Asgard, que ahora puede empezar nuevamente una vida tranquila. Así que el nuevo rey de Asgard se pone rumbo a la Tierra.